Las 10 personas que derrotaron a los casinos y se hicieron millonarias. Estás en Central Top 10, así que ¡vamos! Número 10. Charles DeVille Wells. Charles Wells empezó como un vendedor de un dispositivo que regulaba la velocidad de las hélices de los barcos. Poco después se dedicó a la invención, usando sus conocimientos para estafar a las personas. Ganó dinero estafando y se fue a Montecarlo y comenzó a jugar a la ruleta. Lo que siguió es una de las mayores carreras de ruleta de la historia. En el transcurso de 2 visitas, convirtió su apuesta de 4,000 libras esterlinas en 60,000 libras esterlinas, 6 millones de libras esterlinas. Durante una de las visitas, Wells rompió el banco, ganar todas las fichas en una mesa 12 veces y ganó 5 apuestas consecutivas al número 5, probabilidad de 36/1. Wells se convirtió en una celebridad en Inglaterra. Regresaría a Montecarlo por tercera vez viajando en un yate gigante personalizado que compró. Esta visita sería su perdición, ya que Wells perdió el resto de su fortuna en las mesas de ruleta de Montecarlo. Su vida solo empeoraría cuando fue declarado culpable de fraude en 1993 y sentenciado a 8 años de prisión. Número 9. Joseph Jagger. 12 millones de euros jugando a la ruleta. En la década de 1870, Joseph Jagger usó su experiencia en ingeniería para deducir que, con el desgaste suficiente, las ruedas de la ruleta favorecerán ciertos números. El inglés puso a prueba esta teoría al contratar empleados para visitar Montecarlo y registrar los resultados de la ruleta. Cuando regresaron con los datos, Jagger usó esta información para averiguar qué números favorecían las ruedas. Encontró una rueda en particular que estaba sesgada hacia varios números. Luego se fue a Montecarlo. En el libro de 1901, Montecarlo, Anecdotes and System of Play, el autor Victor Bethel afirmó que Jagger ganó 120,000 libras esterlinas, 12 millones, a través del sesgo de la rueda. Los casinos tenían ese gran descuido y es por eso que Jagger aprovechó su oportunidad. Número 8. Don Johnson. El actor de Miami Vice cambió su vida con el blackjack. Johnson tiene una amplia experiencia en el mundo de los juegos de azar, trabajando como regulador estatal de juegos, desarrollando software de carreras de caballos y administrando Park Casino Racing. Sus diversos conocimientos le ayudaron a convertirse en un capo del blackjack. En 2010, Johnson fue contactado por varios casinos de Atlantic City, quienes lo identificaron erróneamente como un jugador de blackjack no calificado en base a sus visitas anteriores. El reembolso por pérdida es lo más importante porque Johnson pudo obtener un reembolso del 20% si tuvo una mala sesión, aunque nunca lo necesitó. Según las reglas que negoció, combinadas con las apuestas gratuitas, Johnson ganó 15 millones entre 2010 y 2011. Esto incluyó una victoria de 6 millones contra Tropicana. Johnson atrapó a Atlantic City en un momento desesperado, donde perdieron una gran cantidad de visitantes debido a la gran recesión estadounidense. Esto hizo que los casinos estuvieran más dispuestos a negociar con Johnson reglas favorables que de otro modo no permitirían. Pero después del exitoso trabajo de Johnson, que lo convirtió en una celebridad menor, los casinos, desde Las Vegas hasta Atlantic City, son más cuidadosos con sus negociaciones de apuestas altas. Número 7. Aaron Jones. Un hombre que logró ganar 5 millones con deportes de fantasías. Antes de ingresar a los deportes de fantasías diarios DFS, Aaron Aejones Jones era un exitoso jugador de póker en vivo y en línea. También compró un sitio de entrenamiento de póker llamado Lego Poker y luego se vendió a eBay 4 años después. Para 2014 había hecho la transición todo su tiempo hacia DFS. Esta resultó ser una gran decisión, porque Jones ganó 5 millones en el DraftKings 2016, 15 millones Fantasy Football World Championship. El concurso contó con 14 semanas de clasificatorios durante la temporada de la NFL. Los 200 mejores ganadores de puntos avanzaron a la ronda final en Las Vegas, con un premio mayor de 5 millones en juego.
Jones, quien ocupaba el quinto lugar durante el último día, obtuvo grandes actuaciones de Larry Fitzgerald de Arizona y Martavis Bryant de Pittsburgh para ganar. Número 6. Antonio Esfandiari. Como Antonio Esfandiari ganó un pago de póker de 18,34 millones. Antonio, The Magician Esfandiari, tiene una larga carrera en el póker que se remonta a principios de la década de 2000, pero ninguno de sus logros es tan notable como ganar el Show V1 4-1 Drop de 2012 junto con $18,346,673. Con una entrada de $1 millón de V1 de One Drop, ayudó a Esfandiari a ganar esta increíble suma. Una combinación de 48 jugadores de póker y hombres de negocios aportó la entrada del torneo de Poker Record, y Esfandiari venció a Sam Trickett $10,100,000 en el mar Guamano para ganar el evento. Esta hazaña posiblemente no será posible actualmente, aunque el póker es impredecible. Si te gusta nuestro contenido y aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo activando la campanita para avisarte de los próximos videos. Número 5. Phil Ivey, 19 millones. Phil Ivey, miembro del Salón de la Fama del Póker, demostró que pertenece al arrasar en los juegos de póker en línea de altas apuestas desde mediados de la década de 2000 hasta principios de la de 2010. De acuerdo con sus estadísticas, en highstakedb.com, Ivey registró las siguientes ganancias en juegos de efectivo en línea. En el año 2007, 1,99 millones, en 2008, 7,34 millones, en 2009, 6,33 millones y por último, 2010, 3 millones. Además de ganar casi 19 millones a través del póker en internet, Ivey ha ganado una fortuna en torneos y juegos en efectivos en vivo, 23,87 millones. Pero después del Black Friday, cuando los sitios de póker más grandes del mundo dejaron de atender a los jugadores de Estados Unidos, Ivey redujo su juego de póker en internet y ahora dedica más tiempo a sus actividades comerciales. Número 4. El equipo de Blackjack del MIT. Formado por estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Harvard y la Escuela de Negocios de Harvard, el equipo de Blackjack del MIT era un grupo bien organizado de contadores de cartas de Blackjack que dominaban los casinos. El conteo de cartas no era nada nuevo cuando se formó el equipo de Blackjack del MIT. De hecho, Edward Thorpe contaba cartas a principios de la década de 1960, pero lo que hizo especial al equipo de Blackjack del MIT es que trabajaron como una corporación, atrayendo inversiones y usándolas para financiar equipos y viajes a casinos en todo el mundo. Un testimonio del éxito del grupo es cómo duró desde 1979 hasta principios de la década de 2000, porque la hazaña del equipo de Blackjack del MIT nunca será igualada. Cada vez que un individuo o grupo quema casinos, se esfuerza por frenar o eliminar el juego de ventaja en las consecuencias. Por supuesto, el equipo de Blackjack del MIT era tan hábil que quemó casinos por decenas de millones de dólares. Número 3. El ingeniero de software que ganó 39,7 millones. ¿Cómo ocurrió esto? En 2003, un ingeniero de software anónimo de Los Ángeles visitó el casino Excalibur de Las Vegas. El jugador de 25 años estaba en Las Vegas para ver y apostar en los juegos de baloncesto de la NCAA March Madness. Mientras estuvo allí, comenzó a jugar en la famosa máquina tragamonedas progresiva Megabucks. Poco tiempo después, ganó un premio mayor de $39,710,826. Esta sigue siendo la mayor victoria en tragamonedas de la historia. Dada la fortuna que ganó el joven, no es de extrañar por qué optó por mantener su identidad oculta a los mendigos y relativamente distante en busca de algo de generosidad. Por una hazaña tan grande, este ingeniero es recordado. Al parecer, no se volverá a ver una historia similar actualmente. Número 2. Archie Caras. Archie Caras ganó 40 millones jugando juegos de casino. Archie Caras afirma haber apostado la mayor cantidad de dinero en la historia de los casinos.
La historia comienza cuando perdió todo y solo le quedaban 50 jugando póker de apuestas altas. Se fue de Los Ángeles a Las Vegas. En sus testimonios comenta: el dinero no significa nada para mí, no lo valoro. He tenido todas las cosas materiales que podría desear. Todo, las cosas que quiero, el dinero no las puede comprar. Salud, libertad, amor, felicidad. Con esta premisa, en 1993, transformó un préstamo de $10,000 en 7 millones a través de una combinación de billar y póker. Sintiendo su buena racha, Caras se enfrentó a jugadores de póker de élite como Doyle Brunson, Johnny Chap, Johnny Mose, Peggy Person y Stu Younger. Caras ganó millones contra estos profesionales, citando a Brunson como el único jugador que lo venció. A pesar de jugar un juego de banco de la casa, incrementó sus fondos hasta 40 millones a través de juegos de dados en Illinois Gambling Hall. La racha finalmente llegaría a su fin en 1995, cuando Caras perdió las siguientes cantidades en orden: 11 millones en dados, 2 millones en póker para Risi, 17 millones en Baccarat y 10 millones en dados y Baccarat. Sorprendentemente, Caras tuvo otra carrera en 1995, donde convirtió 40,000 en 5 millones, pero perdió toda la cantidad en un solo día. Número 1. Tobey Maguire. Tobey Maguire ha ganado $40 millones jugando al póker. Es conocido por sus papeles en la trilogía de Spider-Man y otras películas, pero Tobey Maguire ha hecho una fortuna actuando. Ahora sabemos que también estaba jugando juegos clandestinos de póker de celebridades, lo que hizo que aumentara su cuenta bancaria. Presentado por la infame Molly Bloom, autora de Molly's Game, estos juegos contaron con importantes celebridades, incluidos Alex Rodríguez, Ben Affleck, Dan Bilzerian, Leonardo DiCaprio y Matt Damon. El anillo se abrió de par en par después de que el administrador de fondos de cobertura, Brad Ruderman, perdiera 25 millones del dinero de sus clientes. Los antiguos clientes de Ruderman demandaron a Maguire y a otros jugadores para recuperar parte de sus pérdidas. Según el Daily Mail, Maguire ganó unos $40 millones a través de la acción de póker. Conclusión: en el mundo de los casinos siempre hay una probabilidad de hacerte rico, y siguiendo una estrategia lo puedes hacer, pero muchas personas lo pierden todo por querer ganar de un modo rápido. En estas 10 historias hay muchos altos y bajos. ¡Suerte! Gracias por quedarte hasta el final. Dale like y suscríbete activando la campanita para así poder avisarte de los próximos videos.